Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga. Hay una justificación muy curiosa en muchos hermanos en la fe. Es la perfecta prueba del orgullo y estoy seguro de que ustedes también se han encontrado con este tipo de cristianos. Son aquellos que cuando vamos a rectificarle algún desliz, algún error de concepto o simplemente cuando queremos hacerles entender alguna situación problemática en la que están envueltos por desconocer la palabra, apenas nos dejan hablar. Sí, sí, ya eso lo sé, nos dicen. Claro, yo sé de lo que me estás hablando. Sí, hermano, yo conozco bien ese pasaje. Son personas que no tienen uno de los grandes dones que Dios nos dio para adquirir sabiduría: escuchar. Son incapaces de escuchar el mensaje porque su orgullo les impide entender que cuando se trata del reino de Dios, del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, todos somos aprendices y no hay nada más efectivo que escuchar para que la palabra de Dios nos penetre. En este caso, es como lanzar gritos contra un muro, porque con estos hermanos, pues aquí me estoy refiriendo a personas que ya le han entregado su corazón a Jesucristo, es casi imposible que se cumpla esa certeza de que la palabra de Dios jamás regresa vacía, es decir, que siempre sembrar la palabra de Dios en otra persona va a traer frutos, ya que este tipo de hermanos tienen todas las entendederas cerradas porque simple y llanamente no oyen. Desconocen estos hermanos ese consejo sabio que leemos en Santiago 1:19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero aún más, ese orgullo que sentimos todos al sentirnos confrontados o cuando alguien nos contradice en nuestros criterios, bloquea recibir la bendición que Jesucristo mismo nos anuncia cuando en Lucas 11:28 nos dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y notemos esto, queridos hermanos. Primero, escuchar la palabra de Dios. Y segundo, guardarla. Esto es algo simple. Ir por la vida vestido como un sabelotodo cristiano, creyendo que sabemos todo lo que Dios ha dicho, nos llevará a cerrar los oídos ante mensajes que Dios mismo nos está enviando en boca de otro hermano. Yo sé eso. Es una justificación absurda para no aprender más de Dios. Pero en muchos casos es también la respuesta al facilismo que se ha impuesto en la iglesia en los últimos tiempos. Los hermanos van a escuchar lo que dicen los pastores, leen muy poco la Biblia o no la leen, oran alguna que otra vez. Pero cuando alguien fuera de las iglesias va a darles un mensaje o va a corregirle un error de doctrina o quiere aclararle algún detalle de complicada explicación en la palabra de Dios, recibe esta respuesta: sí, sí, yo sé que es así. He escuchado cientos de prédicas sobre eso en mi vida cristiana. Es una justificación, como se ve, basada en una de las cosas que más detesta Dios: el orgullo. Una arista del problema con este comportamiento es que pone un muro ante la necesidad que tenemos todos los hijos de Dios de la edificación espiritual, escuchando lo que Dios nos dice a través de un hermano. La otra arista es que quien así se comporta no es capaz de escuchar porque no está preparado en verdad en la palabra. Podríamos pensar que en algunos casos es mejor no escuchar lo que otro hermano nos dice, porque tal vez ese hermano, con el ánimo de demostrar su preparación en la palabra, es decir, otra vez siendo víctima del orgullo, cosa bastante común, está transmitiendo un mensaje distorsionado o errado, o está haciendo interpretación de hombre sobre la palabra de Dios. Pero si hemos leído la palabra, si hemos convertido en cotidiano el acto de escudriñar en las escrituras, en primer lugar estaremos abiertos a escuchar lo que nos dice otra persona y en segundo lugar podremos saber si lo que nos está diciendo está acorde al mensaje de Dios. Pero seamos sinceros, quienes van por la vida como sabelotodos cristianos no suelen ser de esos hermanos que leen la Biblia. Quien echa a un lado todas las justificaciones que solemos esgrimir para no estar metidos de cuerpo entero en la comunión con Dios, por ejemplo, la supuesta falta de tiempo, lo complicada que muchos dicen es la Biblia, o este concepto de creer que ya sabemos todo sobre la palabra de Dios, bloquean el consejo que Dios nos da cuando en Filipenses 4:9 nos ordena: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Lo terrible es que quien no escucha, cuando queremos hablarle, aclararle, precisarle, enseñarle algo de la sabiduría de Dios,
que ya Dios nos dio en su palabra, está recibiendo sin darse cuenta un ataque fortísimo del enemigo de Dios, el diablo, contra su fe. Cuando se trata de la palabra de Dios, queridos hermanos, hay que estar prestos a escuchar, hay que ser humildes al recibir el mensaje de Dios. Hay que rendir nuestro orgullo de sabelotodos humanos a los pies del Espíritu Santo, que es el único que nos dará la sabiduría de entender si eso que estamos escuchando es un disparate o es la verdadera palabra de Dios. Y así, escuchando, estaremos edificándonos en la palabra y nuestra fe se estará fortaleciendo un poco más. Porque no olvidemos que en Romanos 10:17 el apóstol Pablo nos aclara un concepto que debe ser esencial en nosotros, en nuestra vida cristiana. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El ego humano, el orgullo humano, es muy manipulado inteligentemente por el diablo contra nosotros, nos hace sentir satisfechos, realizados, triunfadores, escuchándonos a nosotros mismos. Nuestra naturaleza caída nos hace amar escuchar nuestra voz, nuestros criterios. Debemos aprender a escuchar a los demás. Si no lo hacemos, estaremos repitiendo el mismo esquema que Dios criticó desde los primeros tiempos, cuando en Zacarías 1:4 dijo a su pueblo: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Dios los bendiga.